Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues aquí lo tengo a él, vivito y coleando, Pedro Antonio Megal, después de lo que vimos anoche en el pleno del Ayuntamiento de Totana. Pedro, muy buenas. Muy buenas, Bartolo. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Yo, bien. Un poco helado. Aquí estoy bien, pues ya, pero helado. Con esto de que estamos con filtro EPA en los centros, pero aquí no. Bueno, esto es una de las mociones que llevabais vosotros anoche, ¿qué tal? Sí, efectivamente, Bartolo, era una de las 4 mociones que llevábamos al pleno del Ayuntamiento de Totana. 2 eran de educación, la de solicitamos al gobierno de la región la instalación de filtros EPA en aquellos centros educativos que hace falta. Pues principalmente, en nuestra opinión, hay que atender ahora a los institutos de educación secundaria. No sé si te acordarás, en el pleno anterior el Partido Socialista volvió a llevar una moción sobre filtro EPA. Era una modificación del presupuesto del ayuntamiento, en el que dotábamos con 40.000 euros para dotar a los centros educativos de filtro EPA. Esto ya se ha hecho, pero se ha hecho solamente en los colegios, que han quedado fuera los institutos de educación secundaria. Entonces, en esta moción nos centrábamos más un poco en el Instituto Prado Mayor, el cual ya incluso ha invertido su propio dinero para comprar 6 filtros EPA para 6 clases. Bueno, de hecho son 4 clases y 2 que le hacen falta para la sala escolar. Y estaban estudiando hacer una segunda implantación de otros 6 filtros EPA. Como bien se sabe, los filtros EPA no es que sean la solución esencial, pero sí que ayudan a purificar el aire. Y la orden del inicio escolar de la región de Murcia decía que había que ventilar. Había que ventilar las clases cada cambio de clase, al inicio y al final del día. Y ahora con el frío, pues obviamente esto es bastante más complicado, ¿no? Y estar todo el rato con la ventana abierta dificulta mucho. Se ha visto que los filtros EPA, los aparatos de purificación de aire que llevan filtro EPA, pues son eficaces y hay muchas comunidades que lo están implantando. También te decía que vale, hay centros que si tienen ventilación, pues puede abrir las clases, pero es que en el Instituto de Juan de la Cierva, en Totana, tienen 8 clases que están en semisótano. Eso no pasa en ningún otro centro en Totana. Además, una clase que está totalmente sin ningún tipo de ventilación, que tiene la puerta y nada más. Es necesario que la comunidad se ponga las pilas en esto, que para eso tiene los créditos que le envió, los presupuestos, 83 millones de euros para luchar contra el COVID en educación, nada más. Y pedíamos que esto pues se haga y se haga cuanto antes. También vosotros llevabais otra moción donde solicitabais el restablecimiento de la normalidad asistencial, vamos a decirlo así, para que no se nos trabe la lengua, educativa. Vamos, que los críos vayan al cole. Sí, obviamente desde que el inicio de la pandemia, la planificación escolar ha tenido que reestructurarse. Y ha habido tiempo porque todo esto empezó en marzo, abril, pero no se ha hecho nada en la región de Murcia. Se estableció, había unos convenios, unos acuerdos que se establecieron entre el Ministerio de Educación y los demás representantes de educación en las regiones, en las comunidades autónomas, en la que se establecía el criterio de la presencialidad. En Murcia, a finales de agosto, o sea, en solitario y saltándose a la torera este criterio, decidió ser la única comunidad autónoma que privaba a miles de estudiantes de la presencialidad en las clases en todas las etapas educativas. La única comunidad. Esto resultaba pues un agravio comparativo y un menoscabo del derecho a la educación de nuestros estudiantes. Y que no se había hecho por motivos de seguridad, sí,
pero no por motivos de seguridad, sino porque no se había planificado, no se había trabajado con el ahínco que era necesario de hacer. Y esto está demostrado porque en las demás comunidades sí se ha hecho, Bartolo. Este agravio comparativo es un menoscabo, como te digo, de la educación, pero además también del derecho de los padres a la conciliación, que en Totana se ha visto aún más agravado, Bartolo, porque por los continuos retrocesos a fase 1 y el atraso del comienzo de las clases. A ver quién es el municipio de España que está en fase 1. Pues el que más, y además con una semana extraordinaria después del confinamiento general que hubo para toda España, nos tomamos una semana extra de confinamiento. Bartolo, esto es una injusticia y pedíamos que esto se restableciese el derecho a la educación, porque es necesario, es un agravio comparativo contra el resto de comunidades, del resto de estudiantes en España, en que nosotros vamos ahí atrasados. También dentro de la región de Murcia, no sé si sabrás que había discriminación en este aspecto, puesto que no todos los colegios, no todos los estudiantes tienen un semipresencialidad. Hay un 30% que no la tiene, un 30% la tiene porque los ratios de las clases son inferiores a 20 o 24, según la etapa educativa en la que se encuentre, y esto nos parece bien, pero lo que nos parece bien es que el 70% restante no lo tenga. Para eso se enviaron, como te decía antes, los 83 millones de euros que envió el gobierno para desdoblar las clases, para contratar a profesores, que dicen que se ha hecho, pero no se ha hecho porque han contratado a los 1.500 profesores, no. Han contratado a 1.500 profesores que no se reponen si se van de baja, que se han contratado hasta el 23 de diciembre y no para todo el año y que no es a tiempo completo. No está trabajando lo suficiente la comunidad en este aspecto. Pero aún lo más sangrante en este aspecto de la discriminación entre los centros educativos es que arbitrariamente se está autorizando a ciertos centros educativos, como por ejemplo en Archena, para que se establezcan clases burbuja y dotando de recursos extraordinarios. Esto es muy sangrante y la verdad es que está enfadando mucho a las familias de la región. El Partido Socialista a nivel regional también presentó una moción en este aspecto y nosotros desde Totana queríamos apoyarla, ¿no? Porque es necesario que se acabe ya con esta injusticia. Y tanto que creen los del Partido Popular en la Constitución y en los derechos, hay un derecho, que es el derecho a la educación, que no se está cumpliendo en esta región. Y también el derecho a la igualdad de todos los españoles tampoco se está cumpliendo, Bartolo. Bueno, que están ahí sobre el papel, pero después ya veremos. Oye, lleváis otra más, pues llevabais 4. Otra que decía apoyo y mejora a la atención primaria en los centros de salud. Bartolo, es que esto ya es intolerable. Que en Totana, si no tienes COVID, no te atiendan. ¿Cómo es eso? A ver, hombre, vamos, que no te quiero poner ejemplos personales familiares que no lo están atendiendo en 10 días porque no tienen COVID. Y van a urgencia y le dicen que tienen que tener COVID. Si no tienen COVID, pues no lo atienden, es su médico. ¿Y si tienes COVID te atienden por teléfono? Si te lo cogen. Si te lo cogen, porque nos tiramos mañana, mucha gente se tira la mañana entera llamando y no lo cogen, lo te cogen a las 2 semanas. No puede ser, Bartolo, que de los 9 centros que hay en Totana, de los 9 centros que hay en Código Rojo en la región de Murcia, 2 sean de Totana. Y además el centro de la consulta del Paretón, el consultorio del Paretón, cerrado. Otro derecho a la sanidad, que se paga con los impuestos de nosotros, de nuestros bolsillos, que se está menoscabando. Aquí ya, aparte de como hablamos en educación, es muy importante, pero es que sin salud se están muriendo las personas. Lo denunciaba ya en la anterior, en la reunión de la mesa COVID, la representante, la directora del Hospital Sur de Totana, del Centro de Salud Sur, de que no estoy atendiendo a todos mis pacientes, que vienen pacientes que como no tienen otras patologías no los podemos atender. Y esta atención primaria es esencial. ¿Y esta moción que hacéis, que lleváis sobre salud, para la atención primaria y para la mejora en los centros de salud, la lleváis para que el ayuntamiento inste, para que el pleno instara a la comunidad
autónoma, en este caso la Consejería de Sanidad, a intentar remediar la situación? Claro, Bartolo, es que el Ayuntamiento de Totana, el equipo de gobierno, es el que tiene que preocuparse y desde nuestro punto de vista no lo está haciendo, de reclamar a la... plantillas de asistencia, de funcionarios en sanidad para ayudar más. Si lo están haciendo no es suficiente, y si lo están haciendo no se está viendo en Totana, Bartolo. Lo que te comentaba es que el equipo de gobierno, como tú me has preguntado, de que tiene que instar, tiene que hacer este trabajo de exigir a la comunidad autónoma que se atiendan los derechos, el derecho a la salud, a la sanidad de nuestros totaneros. Sí que no son sus competencias el hecho de ponerlos, pero sí es su competencia el hecho de preocuparse por los vecinos y vecinas de Totana y reclamar los recursos necesarios, especialmente, Bartolo, porque hay gente que no tiene dinero y está, como no se le está atendiendo, está acudiendo a la sanidad privada. Y esto es otra injusticia, es otro menoscabo de los derechos de los totaneros. No se puede tolerar esto, Bartolo, no se puede tolerar. ¿Y qué proponéis desde el PSOE? Desde el PSOE llevamos proponiendo desde hace ya mucho tiempo, aparte de las 113 medidas. Aparte de las 113 medidas, y era lo necesario, porque hubo un informe ya cuando terminó el confinamiento en mayo, que instaba a la comunidad autónoma a reforzar los rastreadores en el área 3 de salud, que era el área de Lorca, y mencionaba particularmente a Totana, no a otros municipios, solo a Totana, que por las características que tenía nuestra ciudad, en general socioculturales, era un sitio de riesgo. ¿Y qué ha hecho la comunidad? ¿Tú has visto rastreadores por aquí? Porque no lo ha hecho. El ayuntamiento le pidió al ayuntamiento que hiciera un equipo de voluntarios COVID, y cuando lo tenía, después de mucho tiempo, la comunidad autónoma se lo rechazó. O sea, los rastreadores son necesarios y el PSOE lo lleva pidiendo desde el principio, y conforme va creciendo los casos, que son exponenciales, pues el mismo número exponencial se va a necesitar de rastreadores. Pero a mí lo que me llama la atención es que se buscan rastreadores, el ayuntamiento o cualquiera los prepara, lo hace, le da sus cursos, y cuando están disponibles para hacer la función de rastreadores, venga la comunidad y diga no. Pero no, coño, perdona, aquí te corrijo un pelín solamente. La comunidad... que logro entender. Sí, pues por eso te aclaro que en mi explicación el ayuntamiento solo proponía los voluntarios y la comunidad los formaba. Entonces estos voluntarios para hacer rastreadores ni siquiera llegaron a formarse. Coño, entonces, vale, me parece ridículo, me parece una tomadura de pelo pues claro, este tipo de medidas. Yo no lo sé. Pero bueno, es que te pregunto, llevaba una moción donde solicitaba a la Dirección General de Comercio e Innovación para mejorar el alumbrado de varios espacios comerciales. Esto que yo me entere, ¿qué significa? Pues nada, pues estamos viendo que hay necesidad de alumbrado en Totana y... ¿El alumbrado navideño? No, el alumbrado navideño no, es un alumbrado ordinario. No. Se pedía que porque ahora ha salido una subvención, que no la perdamos, no perdamos esta oportunidad y que se solicite y podamos mejorar las instalaciones urbanas de Totana, que creo que en general tienen necesidad. Y todo esto, los puntos que llevabais, las mociones, en este caso, ¿cómo salieron? ¿Cómo hacéis la valoración del Pleno? La valoración del Pleno de nuestras mociones fueron todas aprobadas, salieron porque obviamente son necesidades que tiene el pueblo de Totana, son cosas muy pertinentes, y fueron aprobadas en su mayoría por unanimidad, excepto la de solicitar el restablecimiento de la presencialidad, que PP decía que sí, muy bien que sí, pero se abstuvo. En fin, Bartolo, también presentamos una moción sobre una enmienda a la totalidad sobre una moción de Izquierda Unida, que también fue aprobada incluso por el propio ponente de la moción, el concejal de los aparcamientos, porque
realmente el PSOE cree en las mesas de trabajo, en la mesa de peatonalización en concreto en este aspecto, y no queremos que pase como ha pasado con la calle Herrero, que ni siquiera el propio concejal sabía dónde se tenía que aparcar, la calle Herrero, la que hay en el Sovejano, que quitó los aparcamientos. Le preguntaron en sus redes que si se podía aparcar, ahí no se podía aparcar, dice que sí se puede aparcar, entonces llamaron a la policía le dijo que no se podía aparcar ahí. Hombre, es que no hay... La Concejalía de Urbanismo no es un juego, no es un juguete y no es como decía el concejal al principio de legislatura, que cuando hablaba de la peatonalización del centro, que esto se trataba de ensayo y error. Hombre, no, esto hay que tomárselo en serio, hay que trabajar y hacer unas propuestas, y para eso está la mesa, y no saltarse a la torera cada vez que uno piensa este tipo de establecimientos que se hacen para hacer las cosas coherentemente. Pedro, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y continuamos hablándote porque ahora viene la tela, en la madre del cordero. Te quiero preguntar sobre lo que debatiste y rebatiste y volviste a debatir y volviste a explicar sobre la ley CELA, como se le ha llamado denominar esta ley. No te me vayas. No se me vaya, vuelvo en poco más de un minuto. Bolsos, complementos, artículos de viaje, artículos de piel, bufandas, guantes, paraguas, para regalar moda y distinción. Un obsequio con el que siempre quedarás bien, porque siempre te ofrecemos calidad y buen gusto en artículos de primeras marcas. Bolsax, tu tienda de bolsos y complementos, frente Instituto de la Seguridad Social, en Totana. Ya estamos aquí. Venga, como siempre en los plenos, al final siempre se dice ruego y pregunta. Ruego y pregunta. ¿Qué llevaba ahí? Pues, Bartolo, llevábamos una serie de ruegos y preguntas que también nos parecían muy pertinentes para la situación del pueblo. La primera era la de que se convocase de una vez la mesa municipal COVID, porque hace 2 meses que no se convoca y no se están informando a los... Un año sin reunirse. Dime. Otra, sí, pues hacía 2 meses que no se convocaba y los partidos de la oposición no tenemos información de qué es lo que está pasando. Y necesitamos que el alcalde convoque esa mesa. También preguntábamos sobre las obras del teatro de la municipal de la cárcel. ¿Cómo están las obras del teatro? Pues fue un proyecto que se aprobó en la legislatura pasada. Comenzaron las obras al principio de esta legislatura, que va a ser ya 1 año y medio, casi 2, y no se han terminado. No se han terminado y no son capaces de abrir la simple obra del teatro de la cárcel, que está ya hecho. Solo era restauración, una simple restauración. No sé cómo se proponen ahora abrir un museo de la ciudad, si no son capaces de abrir esto. En fin, también preguntamos sobre el puesto de la archivera. Y sabemos que contratación la lleva el alcalde. Pues si la archivera ya se ha jubilado. Pues se jubiló en abril. Mi amiga Mari Carmen. Mi amiga Mari Carmen, la archi, como le llaman en el ayuntamiento, sí. Una mujer excelente. Y se jubiló y desde entonces está cerrada, una gran persona, está cerrada el archivo municipal, no, ningún totanero puede acceder. Entonces, si no somos capaces de mantener nuestras instalaciones abiertas, si no somos capaces de llevar contratación al día, porque ya sabemos que no solo es problema de la archivera, que se perdieron en la contratación la peluquería del centro de la tercera edad, también, de Totana, y las 2 de cantinas del centro de la tercera edad de Totana y del Paretón. O sea, contratación ahora mismo no sé qué está... ¿Estamos la del polideportivo? El deportivo lleva ya muchos años ya... pero se perdió también. Se perdió también. Hablando de las contrataciones, nos pareció muy curiosa una pregunta que hizo el PP sobre las vacantes de periodistas, en la cual hay una vacante porque hay una baja. ¿Para un hombre o para poder presentarse hombre y mujer? Pues yo le he dicho a una amiga mía, digo, preséntate tú. Se puede presentar cualquiera porque no pedían ni el título, Bartolo. No te piden título universitario de periodista. A mí no. Entonces te puedes presentar incluso tú. No. ¿Tú sí tienes el título? Yo lo que tengo es ganas de jubilarme, me falta 1 año. Pues Bartolo, tienes una oportunidad. No. Yo ya donde estoy bien. Me parece muy curioso que que alarmante, que desde las instituciones se fomente el intrusismo laboral.
Porque si tú necesitas una plaza de un profesor, tú no vas a llamar a un albañil, ¿o sí? No, que no creo. Bueno, pues, si pues esto es parecido, convoca a cualquiera. También preguntábamos sobre la muy polémica convocatoria del alcalde de una contramanifestación en el pleno extraordinario sobre la Bastida. ¿También pensáis que fue una llamada para que hubiera contrarréplica? Pues hay un mensaje enviado desde el móvil del alcalde, desde el número de teléfono del alcalde, pidiendo a sus militantes que vayan a contramanifestarse. Esto es un disparate, Bartolo. Es un disparate en el momento de pandemia en el que nos encontramos. O sea, ya no es que sea ilegal, porque lo es, porque tenemos constancia de que ni siquiera se solicitó el permiso a delegación de gobierno. Y por supuesto no se concedió, porque si no se solicitó. Pero que desde la administración, por un lado, estén diciendo que estemos en nuestras casas, que no mantengamos el contacto. Y ahora el alcalde convoca una contramanifestación ilegal contra una manifestación legal de 20 personas que sí tenían su autorización. Pues me parece una irresponsabilidad por parte del alcalde. Y debería de mirarse esto porque no tiene sentido. ¿Hiciste en Marruecos? ¿O te ruego que me digas qué te ha parecido la nota que hemos escuchado y que hemos leído, donde se da gloria y alabanza a la actuación del gobierno local en la cuestión de la pandemia con una puntuación de 5,1, aprueba, el gobierno regional 4,9 y el gobierno nacional un 4,1 rapado. Esto, ¿qué dice el PSOE? ¿Habéis pedido la explicación? ¿Quién la ha pagado? ¿Quién la ha solicitado? No, eso lo hizo el PP. ¿Pero vosotros qué pensáis? No, nosotros pensamos que está totalmente manipulada. Está totalmente manipulada, no hay por dónde cogerlo. Si simplemente tienes que, aunque no sea un baremo totalmente cierto, si va a las notas de prensa que se han puesto en las redes sociales, todo el mundo se ríe de esa noticia. Todo el mundo se está riendo y todo el mundo está comentando que es un disparate. O sea, está totalmente manipulado. Pero Bartolo, eso a mí, ¿yo qué quieres que te diga? Ellos son libres de poner lo que ellos quieran. ¿Que creo que están manipulando la información? Pues sin duda. Que si lo han pagado ellos, bueno, claro, intentándolo, pero si lo han pagado ellos, pues ellos son. Lo que me parece sangrante es que se hayan gastado el dinero para preguntar sobre el CTA. Si todo el mundo está de acuerdo sobre el CTA o no está de acuerdo. Me parece sangrante porque yo no he visto al equipo de gobierno luchar tanto por este CTA como por su ciudad. Y me hubiera gustado verlo así, sacando notas de prensa a destajo, Bartolo. Han salido con el informe ruedas de prensa, en vez de estar pidiendo con este ahínco, con esta exacerbación a la comunidad autónoma, a los rastreadores, que vuelvan las clases, que se luche por la conciliación familiar de nuestros ciudadanos. Bartolo, esto me parecía como poco frívolo, porque no es realmente el asunto que los totaneros necesitan saber. O sea, tratar de centrar el debate político en el CTA con la que está cayendo, me parece autismo político. Y yo lo que te digo es una cosa, yo no sé cuántos museos queremos hacer en Totana, pero vamos a ver. Está el Museo de la Policía, está el Museo de la Torre, falta por hacer el Museo de la Semana Santa, que ese lo vamos a suprimir porque no vamos a llegar a ser de interés turístico nacional. Queremos tener el Museo de la Ciudad, se va a hacer. Queremos tener el Museo de la Bastida, ¿cuántos museos queremos tener en Totana? Mira, Bartolo, yo a esto no te voy a decir lo que el Partido Socialista, el Partido Socialista, por supuesto, tiene una propuesta, pero como te he comentado, es el momento de atender
a otros asuntos y centrar el debate político en lo que verdaderamente importa. Y además hay una mesa de trabajo para todo esto de los museos, que fue a través de una moción del PSOE, y creemos en esa mesa de trabajo y la respetamos, y no vamos a hacer como otros partidos, ya sacando en notas de prensa, en ruedas de prensa, su posición, porque esto es lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Pues hace que se rompa el diálogo, porque si ya desde fuera estás exponiendo tu posición, ya es que no la quieres cambiar. Nosotros tenemos una propuesta seria, se la hemos enseñado ya a la concejal de Cultura, de Arqueología, y queremos debatirla, queremos que se hable, pero dentro de la mesa. Y cuando se llegue a un acuerdo, pues entonces sacamos las cartas encima de la mesa, pero no rompiendo el diálogo entre todos los partidos. Creo que el Museo de la Ciudad es de interés de todos los ciudadanos, no de un partido solo. Yo me alegro que Verónica Carricondo, que es la concejal de yacimientos arquitectónicos, cultura y demás, sepa esto. Pero mira, como no quiero que se rompa y todo esto, y nos quedan pocos tiempos, te quiero preguntar por el tema candente que hay. ¿En qué afecta la ley CELA, esa que todos los grupos están en contra, o la mayoría, o algunos grupos, sobre todo los del centro, derecha y extrema derecha, está en contra de la ley CELA? Bueno, Bartolo... ¿En qué nos afecta a los totaneros? Y háblame un poco de ello. Pues nos afecta a los totaneros porque la ley CELA, la LOMLOE, responde a una necesidad social, responde al retroceso en educación que viene de la ley Wert, que es la LOMCE, y que fue tristemente conocida por la ley de los recortes en materia educativa, por la ley por los recortes en las becas y por la ayuda el recorte en la ayuda de la educación. Suponía un ataque directo a la inclusión, a la equidad y a la igualdad de oportunidades. Pues todo esto nos está afectando, porque además eliminaba, Bartolo, la participación de los padres y madres, la participación activa en los consejos escolares. Ya no tenían nada que decir. O sea, podían opinar, pero no tenían el derecho a votar y a proponer. Además, trata de resolver los nefastos resultados en educación que ha tenido esta ley. La ley Wert. Este señor que lo mandó el Partido Popular a París, con un montón de billetes, ganando todos los meses y en una mansión, un palacete real. El mismo, para mí, uno de los peores ministros que ha tenido de educación que ha tenido la democracia. Pero bueno, eso es... Tonto, ¿eh? No, eso no tiene nada que ver. Si a veces los más listos son más peligrosos. Físicamente en la cabeza. Bartolo, los informes PISA, o sea, esta ley era un fracaso. En los informes PISA nos decían que en Dana, bueno, y en el resto de España se repetía mucho. No había inclusión, no se globalizaba. Y además, los centros de educación no tenían autonomía suficiente. Pues esto había que cambiarlo. Era un compromiso social y estoy de acuerdo de que, porque yo soy profesor, Bartolo, estoy de acuerdo en que cada vez que cambia de gobierno se cambia de ley y es un trastorno, pero es que esto era una necesidad. La mayoría de los partidos no están en contra de esta ley, Bartolo. Están en contra de los partidos de derecha. El castellano no se pierde. Están en contra solamente los partidos de derecha. Esta ley está aprobada por 7 partidos diferentes del elenco político en el Parlamento de España. Déjame primero también decirte que esta ley tiene, alguna de las bondades de esta ley es que supone un incremento de la igualdad, de oportunidades, porque es un aumento de las becas, elimina la educación concertada, y quizás esto es lo que le duele al PP y a la derecha, los pagos extraordinarios por parte de las familias. ¿A los concertados también le duele? Oh, por supuesto, a la patronal de los concertados le duele muchísimo. Y también elimina, prohíbe, porque la separación de sexo en las clases, porque en 2020 todavía existen algunos colegios concertados. ¿Las niñas con las niñas y los niños con los niños? Todavía existe eso, y lo prohíbe. Eso era en el año 1960, cuando yo iba a la Cruz. Pues todavía hay eso. También
hay un aumento de la inclusividad, a pesar de que digan lo contrario, porque se dota a los centros ordinarios de más recursos para poder incluir aquellos estudiantes que tienen necesidades especiales. Y no se eliminan estos centros de día, por supuesto, eso se queda también porque hay muchos alumnos con necesidades especiales muy fuertes y eso se tiene que quedar ahí, eso no hay manera de cambiarlo. Esto se llama inclusividad y lo llevaban todos los partidos en sus programas políticos electorales. Lo llevaba PP, lo llevaba Ciudadanos y Vox llevaba la eliminación encima de todos estos centros. Ahora dicen que ha sido un error. Esto, Bartolo, todo esto supone un incremento del 70% del presupuesto de educación. Ya solamente con esto ya dice mucho de la laicidad. Lo que pasa, como mencionaba, el castellano no se elimina. Se asegura un 25% del castellano, de la asignatura en castellano en aquellas comunidades en las que hay bilingüismo, en que hay otra lengua oficial. Un 25%. En Murcia, la ley educativa, porque la LOE, las leyes orgánicas, son leyes generales y luego son competencias, la educación son competencias de las comunidades. La ley educativa de Murcia solo asegura un 17,5% de las horas lectivas en el castellano. Pero es que nos preocupa además más el catalán en Cataluña que el español en Murcia o el inglés que tenemos aquí. El nivel de aquí son desastrosos. Pero aquí a nosotros lo que nos preocupa, y no quiero decir ningún chiste, es el panocho. El dialecto o idioma oficial murciano. ¿Has leído el Tío Pencho alguna vez? La verdad. Pues de esa forma de hablar, mucho. Que son muy cultural, muy de cultura en Murcia. Dime más cosas. Bartolo, además, lo único que hacían con respecto al castellano, que si es tanto que les preocupa, lo único que quitan es el concepto de lengua vehicular, que además no está en la Constitución. No está en la Constitución, así que no van contra la Constitución. Aseguran un 25% y además los alumnos, al final de su etapa educativa, tienen que tener un mínimo de conocimiento, o sea, los conocimientos exigidos en ambas lenguas. Entonces, lo que podía ser simplemente algo de enriquecimiento cultural y una inmersión lingüística, el PP y la derecha lo está politizando. Esto es una injusticia. Bartolo, tienen muchas cosas buenas esta ley y dicen que no ha habido un consenso, pero sí ha habido un consenso. Ha habido un consenso porque más de 83 asociaciones de padres, de centros, de estudiantes, han hecho propuestas, han participado en esta ley. Más de 40.000 aportaciones populares y, por supuesto, si no estamos en mayoría absoluta, cosa que tienes que negociar con los demás y tienen que estar todos de acuerdo, porque han votado a favor 7 partidos. Ha sido el PP el que siempre, a base de su mayoría absoluta, sin contar con ningún otro partido, ha aprobado sus leyes de educación. Aquí te voy a hablar, a lo mejor, no sé el tiempo que llevamos, pero... Te falta un minuto. La concentrada, la concertada, esto es lo que les duele, lo que más les duele. Mira, la concertada no se elimina, esto es falso. Aquí lo que se elimina es que las tasas extraordinarias a los padres, que además, que esto que lo propuso la ley BER, la tasa concertada, esa es una tasa para estos colegios, suponía una discriminación para aquellos ciudadanos que no tienen el dinero para pagar, porque no solo la tasa, sino también la matrícula. Y esto estamos hablando de centros que están subvencionados con fondos públicos, porque los profesores, en la concertada, el sueldo se lo paga el Estado. Y además el suelo lo paga el Estado, eso se lo cede el suelo público. Eso de creer en la concertada, pero allí donde la pública no puede llegar. Y en Murcia se han abierto 25 centros concertados sin necesidad, porque todavía había plazas en la pública que no estaban cubiertas. Y Murcia tiene una tasa de un 24% de absentismo escolar y de fracaso escolar temprano. Esto no se puede tolerar. La concertada fue creada para intentar paliar la masificación de la pública, pero... En el 85, pero eso ya no existe hoy. Sí, no. Sí. ¿Algo más? ¿Te dejo 10 segundos? Bartolo,
Simplemente te quiero comentar que la religión tampoco se elimina, lo único que se quita es que la opción moral religiosa ya no va a ser una condición para obtener becas o para la calificación para ir a la universidad, que eso me parece un paso adelante. En mi opinión se debería eliminar, porque yo he trabajado en 5 países diferentes como profesor y en ninguno se da religión. También no se da un aprobado general, sino que se evalúa en competencia, Bartolo. No un examen frío que no te dice nada, sino en competencia. En esto llevamos 25 años de retraso con el resto de Europa. Bartolo, esta ley es una ley muy buena. Lo que pasa que la derecha, en otro pataleo, está buscando desestabilizar el gobierno y no tiene pudor en mentir y en difundir bulos. Y esto es una injusticia, Bartolo, no se puede permitir. Como la ley CELA da para tela. Bueno, pues te emplazo para cuando tú quieras venir para seguir hablándome de la ley CELA y de los temas que quiera hablar el Partido Socialista Obrero Español de Totana. Muchas gracias, bueno, Bartolo. Pues estamos en un país laico, que cada uno coja su camino religioso, el que quiera o el que no quiera. Aquí en esta Santa Casa habemos de todas las religiones. Yo me quedo con la mía, la de los domingos por la mañana. Cristiano apostólico, totanero y residente en mi pueblo. Pedro, muchísimas gracias. Buenas noches, Bartolo. Y a todos ustedes, señores y señores, como digo, buen fin de semana, cuídense, queden con Dios.